dice de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Tenga la bondad de tomar su lugar. Quiero invitarle a que pongamos atención unos minutos a la palabra bendita del Señor. Le quiero hablar en esta tarde acerca de el poder transformador del evangelio. Quiero decirle que a lo largo de la historia que la iglesia tiene sobre la tierra, ha habido, hermanos, un movimiento tremendo que ha producido hombres nuevos y mujeres nuevas. Esta es una obra que solo Dios lo puede hacer. Y Dios ha usado un instrumento, oiga esto, y dice que es por medio de la predicación del evangelio. Y lo dice en estas palabras, ahí mismo en Romanos, que Dios ha querido salvar a la humanidad a través de la locura de la predicación. ¿Alguno de ustedes escuchó, cuando no era cristiano todavía, escuchó la palabra y dijo: yo no quiero oír nada de lo que dicen estos locos, aleluyas? De hecho, es así como juzgábamos el mensaje de la palabra de Dios, esta locura de la predicación. Pero hoy podemos decir, como dijo un hermano, bendita locura. Porque cuando recibimos ese mensaje causó un cambio radical en nuestra vida. Transformó nuestra vida de tal manera. Dice gloria a Dios, hermano. Y Dios no se ha detenido. El Señor sigue obrando, sigue transformando hombres y mujeres. Por perdidos que estén, Dios no se detiene. Todavía hay muchos que han estado siendo transformados, siendo tocados, y eso es glorioso. En esta tarde vamos nosotros a dar gracias a Dios en primer lugar y a poner a Dios en su sitial de honor, en su pedestal de honor, y reconocer: Señor, lo que ahora soy, no lo soy como un logro mío, sino que yo soy lo que tú has hecho de mí. Eso es, me has transformado, me has cambiado, Señor. No sé si lo puede entender usted por ahí. Pero esto es muy interesante, que nunca nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. Yo quiero hablarle entonces hoy acerca de ese poder transformador del evangelio, y quiero ponerle un ejemplo acerca del apóstol Pablo. Pablo es uno de los hombres que mejor nos puede mostrar lo que hace el poder del evangelio. Primeramente vamos a leer aquí en Hechos capítulo 8 versículo 3. Empecemos a ver el estado primordial de Pablo, cuando todavía a él se le llamaba, se le reconocía como Saulo, que es su nombre hebreo. Saulo es su nombre hebreo. Y después, debido a que él fue enviado como apóstol a la gentilidad, usó el nombre griego, su nombre gentil, que es Pablo. Si usted no lo sabía, ahí le queda la lección. Saulo es su nombre hebreo, cuando él todavía no había tenido un encuentro personal con el Señor. A ver, no sé si logra entender usted eso. Él testifica y dice que él era hebreos de hebreos, y tiene razón. En cuanto a la ley, dice: pues yo era perfecto, se puede decir, en cuanto a la ley. Pero él no había tenido un encuentro personal con Dios. Y bajo esa
esa perspectiva de religiosidad de él, él dice aquí en Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, ese era Saulo. Un hombre incurable en términos religiosos. Y le voy a decir por qué se considera que Pablo no tenía remedio. Ya lo vamos a ver más adelante, pero lea conmigo Filipenses 3:6. Filipenses capítulo 3 versículo 6 dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Mire cómo se consideraba él en el judaísmo: irreprensible. O sea, cumplidor de la ley de cierta manera. Pero ahora, Hechos capítulo 9, versículos 3, versículo al 6, por favor. Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6. Le estoy mostrando lo que fue primero Saulo. A ver, ¿me está entendiendo, hermano? Porque aquí hay muchos que podemos decir: es cierto, hermano, yo en el mundo fui así o fui asá, yo tuve una vida terrible y mi familia creía que yo era incurable. No sé si hay alguien aquí que su propia familia creyó que no iban a haber cambios en su vida, que se iba a morir, que iba a acabar en ese estado. Hay alguien aquí, sea valiente y diga: hermano, esa era mi vida. Mire, hay testimonio. No había remedio, no había psicólogo que me curara, no había nada de eso. Yo solo contaba con el Dios de los cielos. Y entonces un día usted oyó el evangelio, recibió esa palabra y el poder de esa palabra lo transformó a usted. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Bueno, entonces veamos lo que dice aquí. Hechos capítulo 9 versículos 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, ahí tiene lugar el encuentro personal de Saulo, el perseguidor, de Saulo, el que de cierta forma él creía que en cuanto a la ley era irreprensible, en cuanto al judaísmo. Sin embargo, aquí tiene un encuentro personal con el Señor. Escuche, es en este acto, es en esta experiencia que este hombre es transformado. Solo una vez tuvo esta experiencia Pablo, una sola vez. Pero ¿sabe por qué? Una sola vez le bastó, cambió su pensamiento, cambió sus acciones, cambió su carácter, todo lo que es su vida, el entorno de su vida, todo cambió en una sola ocasión. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la causa? Que este hombre tuvo un encuentro personal con el Señor. Entonces es ahí donde él escucha al verdadero Jesús. Y si usted nota, una vez quebrantado, una vez humillado delante del Señor, él le contesta a Jesús y le dice: ¿y quién eres tú? Le dice el Señor: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y te quiero decir, dice el Señor, te estás golpeando a ti mismo, porque a mí no me haces nada. Con matar a cristianos no acabarás con mi iglesia. Con destruir a los cristianos y meterlos a la cárcel no acabarás con el poder de la iglesia. Tú te estás golpeando. Y cuando él escucha que es contra Jesús contra quien él está luchando,
Él dice, ¿y qué quieres que yo haga? Ya ahí dejó de ser Saulo. A ver, no sé si me entiende. La vida de Saulo, aquel que tenía sus propias conclusiones religiosas, aquel que según él estaba bien, con que yo ame a Dios, con que yo crea en Dios, eso es todo. Hay que tener mucho cuidado. Se necesita tener un encuentro personal con el Señor. Cuando la persona tiene un encuentro personal con Dios, hermanito, no va a haber que, vamos a decir, obligarlo. No vamos a ponerlo de rodillas por medio de un decreto de la iglesia. No vamos a ponerlo en ayunas a través de un mandato de la iglesia por la fuerza, sino que lo va a sentir en su corazón. Todo lo que hace para Dios le nace. No va a estar su pastor buscándole con un radar a ver por dónde anda, porque necesito que me venga a ayudar a limpiar las sillas. A ver, estoy hablando aquí con los que ya fueron transformados. Levante su manita si usted ya fue transformado. ¿Tuvo un encuentro con el Señor usted? Mire lo que está pasando aquí con Saulo. Aquel perseguidor, aquel que maltrataba, aquel que asolaba. Fíjese usted que aquí en nuestras versiones, en la versión tradicional se usa la palabra arrastraba a los cristianos, asolaba a la iglesia. Y mire, la palabra asolar quiere decir barrer. O sea, por eso dice después que pasaba de casa en casa, no dejaba a nadie. A él le decían, mira, aquí en este lugar, en este pueblo, viven, en todas estas casas viven cristianos, seguidores de Cristo. Y se iba casa por casa, hermanito. Asolaba la iglesia. Pero sucedió algo muy especial. Dice que cuando iba para seguir asolando a la iglesia, tuvo un encuentro que nunca se le olvidó. Nunca se le olvidó. Fue esa obra en él fue una llaga que supuró siempre agradecimiento. Y yo creo que en la iglesia del Señor necesitamos constantemente entender y comprender la importancia de nuestra conversión a Dios. Hoy usted que está aquí, no deje de agradecerle al Señor lo que hizo en su vida. No lo olvide. Yo le he preguntado a los hermanos y le he dicho, disculpe, si en dado caso el Señor no llega a su vida, porque me han platicado, hermano, yo era de los que se quedaba tirado en la calle. Hermano, yo era de los que el vicio mío no era para aguantar mucho. Yo creo que unos 5 años más, como yo iba y me iba a morir. Y le digo, ¿qué cree usted entonces? Si el Señor no llega a su vida, ¿dónde estuviera? Y hay gente muy responsables, dicen, hermano, yo creo que yo estuviera muerto. Yo no tenía otra salida. Me iba a morir. No había remedio, no había salida. Por favor, ¿cómo puede olvidar usted eso? Hoy está entre los vivos. A ver si me está oyendo. Hoy está entre los vivos. Y acuérdese que de los vivos es la esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. Dice gloria a Dios. Mientras hay vida hay esperanza. Entonces, ¿acaso no es el momento de hacer una parada en nuestra vida, hermanos, y darle gracias a Dios? Decirle, Señor, gracias porque pues me tienes aquí. Estoy vivo. Estoy gozando de la oportunidad que me das para ser salvo, porque quiero que lo sepas. Si hay alguien que está de visita y no ha recibido a Cristo, esta es su gran oportunidad. Porque después de muerto no se puede hacer absolutamente nada. La oportunidad para salvarse es solo cuando está vivo. Y esta es su oportunidad. ¿Estamos entendiendo?
Amén. Saulo tiene un encuentro con el Señor y a partir de ahí su vida cambia. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 14. Hechos capítulo 9, versículos 10 al 14. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, oiga lo que dice Ananías, porque el Señor lo envía a que vaya a ministrar a Saulo. Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías sabe quién es Saulo, ha oído cómo es Saulo. Ese es el hombre a quien Dios transformó. ¿No puede ver usted la gloria de Dios ahí? Y vamos a seguir leyendo, porque esto es hermoso ver la vida de Pablo, hermano. Hechos capítulo 9, versículo 20 al 22. Hechos capítulo 9, versículos 20 al 22. Enseguida predicaba a Cristo. Ahora ya no es Saulo. Mire lo que pasó. Ya no es Saulo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos. Los que lo escuchaban decían: pero este es aquel que arrastraba a los cristianos, y ahora él se convirtió en cristiano. Estaban atónitos. ¿Por qué cree que estaban atónitos? Porque ellos decían: un hombre como Saulo es irremediable. Un hombre como este no tenía remedio. Este hombre no tenía solución. Pero recibió a Cristo. Y Cristo puede transformar al más vil pecador. ¿Está entendiendo? Cristo puede transformar la vida de cualquier hombre perdido, por más perdido que esté. ¿Cuántos lo creen, hermano? El Señor puede transformarlo. Por eso siempre, mire, en la iglesia nosotros tenemos personas que el Señor arrancó de los vicios, y constantemente les recordamos y les decimos: ustedes tienen que hablar de lo que Cristo hizo en su vida, no olvidarlo nunca, porque yo creo que eso es, hermanos, algo terrible, ¿verdad? La vida que alguien ha tenido allá afuera de los caminos del Señor. Los que pasaron por ahí lo pueden decir, hermanos, que la miseria en la que se desarrolla su vida, los problemas que tiene porque está atravesando momentos duros, difíciles. Todo eso es solamente obra de Dios, que el Señor lo cambia a uno. Solamente puede ser obra de Él. Nadie puede decir: mire, yo le puse ganas y por eso es que cambié. Usted no puede hacer nada. Aquí el que cambia la suerte de la vida de la gente se llama Jesús. Denle un aplauso al Señor con todo el corazón. Y estamos leyendo aquí que dice que los discípulos, los oyentes de Pablo, estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes.
Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hermano, ahora él está haciendo lo que antes persiguió. Le pregunto a usted, a ver si no nos parecemos nosotros a Saulo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Dígame, ¿alguien de ustedes esperaba estar algún día en una iglesia evangélica? No. ¿Y qué está haciendo aquí? ¿No era usted de los que decía, mire, en esta familia somos de tal religión y en esa religión moriremos? No, yo me recuerdo. Habían unas calcomanías, no sé si todavía las impriman por ahí, ¿verdad? Que dice, aquí en esta familia somos de tal religión y toda, como decía, todo material protestante es rechazado. Así decía, lo ponían en las puertas. ¿Cuántos leyeron esos rotulitos que ponían en las puertas? Yo me recuerdo porque cuando niños nos llevaban a evangelizar, y yo me recuerdo, ahí decía, no moleste porque todo material protestante es rechazado. De una vez le decían. Pero, hermanos, hoy estamos en este lugar no porque lo hayamos buscado. Cuando el Señor dejó a Israel, escuche, y se pasó a la gentilidad, Dios le habló a su pueblo. Porque acuérdense que la profecía dice, a través de la parábola de Jesús, que te quitaré el reino de tus manos y se lo daré a un pueblo que produzca. Ese pueblo y la gentilidad somos nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oiga eso, hermano. Entonces, ahora Dios está operando aquí con nosotros. Ahora no son Saulos judíos que Él está transformando, son Saulos mexicanos, Saulos guatemaltecos, Saulos peruanos, Saulos bolivianos, Saulos mexicanos, Saulos salvadoreños, bueno, de todas latitudes. ¿Se me comprende? Hombres que alguna vez persiguieron a Cristo, que alguna vez dijeron, no, yo no quiero nada con Jesús. Y ahora aquí estamos. Levante su mano y dígale, gracias, Señor. Esto solamente es una obra tuya. ¿Estamos entendiendo? Hermanos, ¿estamos comprendiendo? Bueno, yo quiero invitarle, mire, sigamos leyendo, esto es muy hermoso y es un capítulo que quiero terminar aquí con usted. Siempre de Hechos capítulo 9, versículos 26 al 28. Hechos capítulo 9, versículos 26 al 28. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Oiga, hermanito, todos le tenían miedo a Saulo. A ver, ¿me está oyendo? Digo a Saulo porque ellos piensan que todavía es el mismo, pero en ese momento él ya es Pablo. Él ya no es el mismo, pero como allá solo escuchaban lo malo que hacía Pablo o que hizo, arrastraba cristianos, daba órdenes que mataran a los que creían en Jesús. Entonces dice que cuando él vino a predicar, cuando él ya empezó a predicar la palabra, la gente decía, no, tengan cuidado porque ese hombre es tremendo. Le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Empezó a agarrar confianza, hermano, entre los apóstoles del Señor. Empezó a darse a conocer, el Señor empezó a dar testimonio de él. Este es cierto, sí arrastraba cristianos, pero él ya no es el mismo. Ahora veamos esto, Hechos 26, versículos 9 al 11. Busque conmigo, por favor, ahí en su Biblia. Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11.
Diga amén cuando lo tenga, porque me interesa que leamos todos. Dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas. Oiga, hermano, ¿quién era Saulo? Léalo conmigo, ¿qué dice ahí en su Biblia? Los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ese era Saulo. ¿No se le hace a usted que tiene que ser algo muy poderoso para cambiarlo? Oiga, hermano, en realidad Pablo, él no pensaba que estuviera ofendiendo a Dios, porque acuérdese, ¿quién era Jesús para los judíos en ese tiempo? ¿Quién era Jesús? ¿Quién de ustedes sabe quién era Jesús para los judíos en ese tiempo? ¿Ah? Un falso. Alguien que, acuérdense que le decían: tú eres hijo de fornicación. Y total, incluso acusaban a María, a su madre: este es hijo de un soldado romano. El judío no creyó, no recibió al Señor. Yo le puedo decir algo más, hermano, esto es fuerte. El Talmud judío dice, como no creían en Jesús, dicen: Jesús está en un infierno donde hierve, un infierno de excrementos, que hierve, está en ebullición, y ahí está Jesús. O sea, Jesús no es para ellos lo que para usted y para mí es. Levante su mano y dígale: gracias, Señor. Aleluya. Hermanos, esto está tremendo. Esto está tremendo. Entonces imagínense, hay que matar a los seguidores de Jesús, hay que destruirlos. Ya lo crucificamos, lo sepultamos. Dicen que resucitó, pero nosotros estamos enseñándole a la gente a que no es cierto, no resucitó. Sus discípulos robaron su cuerpo muerto y por ahí lo escondieron para que se crea la mentira que él ha resucitado. Eso era lo que se decía en el pueblo judío. Entonces cuando Saulo está arrastrando, asolando y matando a los seguidores de Jesús, él piensa que está agradando a Dios. Por ello le estoy exponiendo, hermanito, el poder transformador del evangelio. Mire, si de verdad nosotros hemos abrazado el verdadero evangelio, disculpe, pero ¿no cree usted que es suficiente para que se operen en nosotros esos cambios radicales? ¿Sí o no? Sí. Entonces lo que hay que buscar, que la gente o que cada uno tenga un encuentro personal con el Señor. Porque escucha, hermanito, está bien, gloria a Dios, ya te oramos, ya te ministramos, gloria a Dios, y siguen las cosas en tu vida, ¿verdad? Aquel hombre que era mañoso allá afuera viene a la iglesia, tiene años en su iglesia y sigue con ese problema. Ya te oraron, ya fuiste a retiro, ya cuánta cosa. Oh, no, tú necesitas un encuentro personal con el Señor. Porque cuando el poder del evangelio viene a tu vida, transformará tus sentimientos, transformará tus sentimientos y tus emociones, te hará una nueva criatura y tú vendrás a ser el testimonio para tu familia. ¿Estamos comprendiendo? Bueno,
Hay una cosa aquí, hermanitos. Saulo era un servidor de aquel grupo, de aquellos ancianos que tenían la autoridad religiosa en Israel, que se les conocía como el Sanedrín. Y ellos creían que matando, persiguiendo y arrastrando, y que forzando a blasfemar el nombre del Señor Jesús, ellos pensaban que eso era servir a Dios. A mí me admira eso, créamelo, me admira. O sea, es una equivocación tremenda. Entonces, hermano, en este tiempo, dígame usted, ¿acaso no hay personas que tienen una forma de creer y ellos piensan y dicen: no, yo no tengo necesidad de ir a somatarme el pecho ahí a la iglesia? Dios sabe que yo creo en Él, dice, y se acabó. Y usted dice: padre, no veo por dónde entrarle a esta persona. Usted le habla de Cristo, usted está exponiéndole la palabra y probablemente no va a haber resultado que usted espera. Ahí solamente Dios puede obrar. Amén. Solo Dios puede hacer esa obra, hermanito. Leamos aquí en el Evangelio según Juan 16, versículos 2 al 4. Búsquelo conmigo, por favor. Evangelio según Juan, capítulo 16, versículos 2 al 4. Cuando lo tenga, diga amén y vamos a leer todos. ¿Ya lo tiene? Dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mire eso. Ahí está hablando el Señor Jesús. Le está hablando a sus discípulos. Más adelante va a venir la persecución orquestada por el Sanedrín e implementada por Saulo, el perseguidor. Pero Jesús les está dando la profecía aquí. Viene el momento, viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, porque ellos decían: hay que acabar con esta plaga. Y entonces, hermano, lo que estoy tratando de aclararle a usted es que eso estaba en la mente y en el corazón de Saulo. Y esto no iba a tener, hermanos, un cambio. No había algún medio para transformarle su mentalidad, para cambiarle su mentalidad. No había por dónde. Pero acuérdese del encuentro que él tuvo, el encuentro transformador. Versículo 3: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esta es la profecía que Jesús les dio. Viene una persecución, va a venir un muchachito llamado Saulo, joven aún, va a venir y los va a perseguir, etcétera. Pero no se olviden que cuando venga esto, yo ya se los he dicho, se los he anticipado. Y si vino esa persecución, el Señor lo transformó de un perseguidor en apóstol. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, de eso está tratando esta palabra en esta tarde. Un perseguidor a un apóstol del Señor. De eso es lo que el Señor nos está recordando hoy. Usted en su estado antiguo, como era, y lo que es hoy, solo puede ser para recordar y darle la gloria al Señor. Amén. Tómese un segundo, medite quién era usted y mire lo que ahora es. Miren lo que ahora es. Eso no se nos tiene que olvidar, hermanos. Esto tiene que estar en nuestra vida, tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra mente constantemente. Ahora, le quiero mostrar algo más rápidamente y vamos a terminar. Vamos a leer, hermanos,
En el Evangelio según Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Evangelio según Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Ayude ahí al que está a su lado para que halle este pasaje, más si es un visitante. Dígale, vamos a leer juntos ahí la palabra, ¿verdad? Ayúdele a encontrar ese pasaje. Dice Evangelio según Mateo capítulo 4, ¿lo tienen, hermanos? Versículos 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí. ¿Y qué dice? Hermanos, todos, ¿qué dice ahí? Y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. A ver, usted nota el poder del llamado del Señor ahí. ¿En dónde nota usted en estos cuatro? ¿En qué nota usted? Tiene que ser algo poderoso que ha transformado a estos hermanos, estas dos parejas de hermanos. ¿Ah? ¿Dónde nota usted en lo que hemos leído? Al instante. Hay dos que están con su papá, bien que se dice el viejo Zebedeo. Ellos son los que sacan adelante la empresa de su papá, se dedican a la pesca, Juan y su hermano Jacobo. Y Jesús no andaba evangelizando por 3, por 4 horas y cansaba a la persona. Solo les decía nada más: sígueme. Y lo dejaban todo. A ver, ¿me está oyendo? Ese es el verdadero evangelio, hermanito. Sin tanta cosa te puede transformar tu pensamiento. Puede cambiar la concepción que tú tienes de tu vida, del mundo que te rodea. Te lo cambia. Puedes empezar a ver la realidad, puedes empezar a ver la verdad de las cosas. Ya el diablo no tiene ningún poder ni gobierno sobre tu vida para hacerte creer las cosas. Si tienes un encuentro personal con él, escucha, y tú estabas en los vicios y viene el diablo y te dice: mira, esto y lo otro, mira, yo creo que puedes volver a probar esto o aquello. Pero la palabra de Dios te transformó de una forma poderosa, que ya no vas a creer lo que el diablo te dice, ni vas a poder ver las cosas como antes las mirabas. Pedro y su hermano Andrés también dejaron al instante, sin tanto pensarlo. Yo lo que veo, ese es el poder transformador del evangelio, hermanito. Y la iglesia, le quiero decir, escúchame bien, la iglesia de Cristo se compone, la iglesia de Cristo. Acuérdese que hay muchos espectadores y usted no es un espectador. Trate de ser parte integral de la iglesia. Usted diga: yo quiero ser y soy un miembro vivo de la iglesia, soy parte del cuerpo de Cristo. Yo quiero ser parte integral del cuerpo de Cristo. Quiero ser un miembro
transformado. Sé que soy parte de mi Señor. Tengo un lugar en la iglesia de Cristo. Hay que procurar eso, porque si no, hermano, pues el que pierde es el que piensa de esa manera. Yo con que vaya y estoy tranquilito, gloria a Dios, no me meto a problemas. No, fíjese que tiene que meterse al agua. Láncese por fe. Diga, yo quiero ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Nada que a medias, no, completamente. Quiero dejar hoy las redes. Quiero dejar hoy esa vieja barca donde estoy. Quiero seguir a Jesús. Hermanos, y yo no sé si ustedes han leído lo que dice la palabra de Dios con relación a qué pasó durante el ministerio del Señor. ¿Han leído ustedes que el Señor alimentó a 5,000 hombres? Levante su mano si lo ha leído en la Biblia. Amén. Oiga, 5,000. Pero como el judío tenía muchos niños, muchos hijos. Dicen que, los biblistas dicen que probablemente había entre 25 a 30,000 personas cuando el Señor multiplicó el pan y aquellos pececitos que habían ahí, aquellos pescados. Y está bien, la primera vez les dio de comer, hay que atenderlos, está bien. Pero Jesús miraba el panorama diferente. Porque nosotros miramos solo lo de afuera, hermanito. Pobrecito. Ayudémoslo, ¿verdad, hermano? Pero ¿y el alma qué? Lo espiritual solo Dios lo puede tratar, hermano. Y dice la palabra que llegó un momento cuando Jesús los detuvo. Dígame si estoy mintiendo. ¿Acaso no lo dice la palabra en Juan? Los detiene el Señor y les dijo, porque dice que le dijo a sus discípulos, vamos a un lugar desierto para que descansen un poquitito. No habían comido, no habían descansado bien. Y mire eso, hasta eso es hermoso en Dios, hermano. Hay que saber manejar los tiempos. En lugar de estar perdiendo el tiempo de platicar ahí, ¿verdad? Un hijo de Dios, una hija de Dios, los siervos del Señor sobre todo debemos de aprender, para que puedas rendir bien, descansa cuando menos media hora, porque eso es una cuestión que el Señor lo deja ver en su palabra también. Y les dijo, vayan o vamos al desierto, vayan ustedes y yo llego después. Y hermanos, cuando ellos llegaron allá, ya aquellos 30,000 ya estaban allá también. Ahora, ¿han leído ese pasaje en Juan? No lo voy a decir yo, porque Jesús lo dijo ahí. ¿Por qué en ese momento, por qué lo seguían a él todavía? Porque les daba de comer. ¿Y qué dijo el Señor? Ya sé por qué me siguen, les dijo. Por el pan y por los pescados. Pero ya no más, dijo. Y fue ahí cuando él habla en el Evangelio según Juan 6:60. Cuando se le acerca Pedro y le dice, Señor, dura es esta palabra. Así no va a venir gente a la iglesia, Señor. ¡Bájale! ¿Qué dijo Jesús? Fíjese que la puerta estaba abierta. Digo, si ustedes se quieren ir, miren, yo no los estoy sacando. Pero si ustedes sienten que no pueden creer lo que estoy diciendo, pues váyanse con los que ya se fueron. Y le contestaron, no, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Pero a lo que vamos es que usted lee ahí donde le digo, Evangelio según Juan 6:60, que muchos se fueron. Según Pedro, ya solo ellos 12 quedaron. Oye, de 30,000, 12 miembros de tu iglesia, Señor, ya solo 12. Con 12 te quedaste.
Y dijo él, bueno, estoy dispuesto a quedarme solo. Si quieren ustedes, váyanse, ¿verdad? Pero así por la fuerza no. ¿Por qué estará diciendo el Señor eso? Hermanos, busquemos ser parte integral de la iglesia. Busquemos ser de los que verdaderamente han sido tocados por el poder de la palabra. Oye, hermano, yo estoy aquí y voy a seguir aquí porque mi Dios es grande. Si lo que Él ha hecho en mí no lo pudo haber hecho ni el doctor, ni el abogado, ni la cárcel, ni nada, ni nadie. Soy el resultado del poder de Dios. A ver, no sé si lo entiende. Otro ejemplo que le voy a poner rápidamente, ya no se lo voy a leer, pero está en Deuteronomio. Está en Josué capítulo 24. Dice la Biblia, hablando de Abraham. Abraham llegó a ser el amigo de Dios, ¿o no dice la Biblia eso? Llegó a ser el amigo de Dios. Pero ¿quién era Abraham? ¿Quién lo ha leído en el capítulo 24 de Josué? ¿Perdón? Sí, pero ¿quién era él antes de ser el amigo de Dios, el padre de la fe? ¿Quién era? Al otro lado del río, allá en Mesopotamia, era un idólatra. Habían dioses ajenos, habían imágenes allá. Su papá y el hermano de su papá, que era su tío, adoraban esas deidades paganas. Y el Señor lo sacó de ahí y lo transformó y lo constituyó en su amigo. Entonces usted mira eso y dice, oye, Señor, entonces para ti no hay nada imposible. Entonces si eres poderoso para cambiar a mi abuelita que está perdida en esas creencias, eres poderoso para transformarla, Señor, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a la gente, a nuestro pueblo, a nuestros países. Eres poderoso. Dice, gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos le creen al Señor todavía? ¿Es poderoso el Señor para transformar a nuestra gente? ¿Lo creemos, hermano? Nosotros somos testigos del poder de Dios. ¿Todavía cantan ese coro, Josué? Yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz. La luz divina o bendita que me da Jesús. Algo así dice, ¿verdad? Pero qué bonito. ¿Cuántos son testigos del poder de Dios? Oh, yo soy testigo del poder de Dios. Si yo sé quién era, hermanito. Mire, yo era un niño cuando el Señor le habló a mi mamá y le dijo, pongan a predicar a ese niño. Hagan una reunión familiar, yo lo voy a levantar a predicar. Yo debía haber predicado desde niño, me quería usar el Señor. Pero usted sabe cómo es el hombre, ¿verdad, hermano? Y en mi pubertad, en mi juventud, yo huí del Señor, supuestamente. Pero Dios nunca pierde las batallas, hermano. Ahora, yo le digo, si el Señor no me sigue y no me encierra de tal forma que yo le hubiese obedecido, yo creo que ya no estuviera vivo. Porque ser desobediente a Dios es algo terrible. Pero mire, somos testigos de ese poder porque nos ha transformado. Y ese poder está operante todavía. ¿Cuántos lo creen, hermano? Y le quiero decir, y termino aquí, óiganme bien, hermanos. Oigan bien, ¿por qué cada uno de nosotros, como dijo el apóstol Pablo, somos embajadores de Cristo? ¿Cuántos son embajadores de Cristo? Representamos a Cristo en esta tierra. Y eso quiere decir, el embajador cuando habla, por ejemplo, el embajador de Guatemala, el embajador de México, de El Salvador, etcétera, hablan en esta nación, están hablando como que fuera su mismo presidente el que estuviera hablando aquí. ¿Por qué? Son representantes de ese gobierno al que le sirven. Ahora nosotros somos embajadores. Y dice que le gritamos al mundo, reconciliaos con Dios. Es como que Cristo mismo estuviera hablando. Y le digo esto, porque la verdad del evangelio
jamás nunca en la historia ha sido tan atacada como en estos días finales. El tema de la salvación se ha rebajado. El tema de la santidad en la iglesia se ha rebajado. El tema, hermanos, de lo que es la comunidad de la iglesia se ha rebajado. Total, hay un ataque a los principios bíblicos de la iglesia. Se tiene que oír la voz de los embajadores. Tenemos que hablar en nombre de Cristo. ¿Sí me comprende? Mi esposa y yo hemos ido a lugares donde el Señor nos ha llevado a llevar la palabra. Y le quiero contar esto. Fuimos a un determinado lugar y a mí me había comisionado el Señor a llevar un mensaje para el pueblo y lo entregué. Era gente que jamás nunca yo había visto ni me habían visto, creo yo. O si me habían visto era por las plataformas. Pero yo entregué el mensaje y esa fue una experiencia bien tremenda. Por ello le digo, hay un ataque a la verdad. A mí o a nosotros los que nos invitaron fueron los miembros, porque la gente tiene hambre de la palabra, ¿o no, hermanito? A ver, ¿me está oyendo? El pueblo tiene hambre de la palabra. Queremos palabra de Dios. Yo me recuerdo que nos llevaron a nosotros y yo entregué el mensaje y la gente con lágrimas recibió la palabra. Yo bajé y subió el pastor de ahí. Así literalmente pasó a derrumbar todo lo que habíamos predicado. Algo tremendo, algo raro. Nunca me había pasado a mí eso. Y yo sentado allá atrás con mi esposa oyendo y mirando que aquellos blogs que habíamos puesto nosotros estaban siendo despegados de su base. Pero si la palabra había tocado al pueblo. Hay un ataque a la verdad, hermanos, pero el poder del evangelio sigue transformando vidas. Dice gloria a Dios. Es el momento de defender esa fe que transforma. Y eso lo dijo Judas. Pelead ardientemente, contended ardientemente por la fe que una vez os ha sido dada. Alguien tiene que pelear por la verdad. ¿Le quedó claro? Cada quien es responsable de esa obra que Dios ha hecho en su vida. Usted es una obra de arte de Dios. Que la gente lo mire y diga, de verdad que Dios es poderoso porque lo cambió a usted. La cambió a usted, señora, porque nosotros sabemos quién era usted. Este es el tiempo. No hay otra manera como la iglesia pueda avanzar sino a través de ese testimonio de una vida cambiada y transformada. Está bien, hermano, está bien, gloria a Dios. Hay que practicar el evangelismo personal, pero sobre todo gana más almas el testimonio que las palabras. Entonces hemos sido transformados o estamos siendo transformados de gloria en gloria. Póngase de pie, por favor. Yo quiero llevarle a un momento de agradecimiento ante Dios. Le quiero pedir con todo mi corazón. Yo quiero escuchar a esos hombres, a esas mujeres que fueron tocados, que su vida cambió, que jamás nunca volvieron a ser los mismos, que pueden testificar grandemente y decirle, Señor, no soy el mismo que fui. Señor, mi vida cambió y cambió para siempre.
No volveré. No voy a retroceder, Señor. Voy a seguir. Antes de pasar a esto, ¿habrá alguien aquí que no le ha entregado su vida al Señor? Usted puede decir, mire, yo quiero cambiar, pero no puedo. Entonces para ustedes este mensaje, porque es el Señor quien le va a cambiar. Es Él el que transforma la vida de las personas. ¿Hay alguien aquí que no le ha entregado su vida al Señor? Acérquese ahora con confianza y diga: yo me quiero entregar. Si hay alguien, yo quiero orar por usted. Quiero pedir al Señor por su vida. No se vaya como vino. Acérquese. Acérquese ahora. Si usted sabe de alguien, háblele. Dígale: esta tarde es especial para usted. Puede venir, puede acercarse, puede entregarle su vida al Señor. Si no hay alguien, vamos a darle gracias a Dios. Ahí donde está, cierre sus ojos. Dígale: Señor, ahora me has recordado que yo era como Saulo. Cuando yo era Saulo, Señor, o estaba como Saulo, perseguí todo aquello que tú enviabas para salvarme. Señor, me levanté contra todo aquello que tú pusiste en mi camino para que yo te pudiera seguir. Pero te doy gracias, Señor, porque en tu eterna misericordia me diste este momento especial para servirte. Me diste este momento, Señor, para agradecerte, pues ya no soy lo que fui. A ti no te importó mi condición. Ahora, aquí estoy. Soy una nueva criatura, Señor. Te doy gracias, porque ya no soy lo que fui. Te doy gracias, porque Saulo terminó su jornada un día y empezó una nueva vida. Así también para mí, Señor, ha empezado algo diferente. Y yo quiero compartir este cambio. Yo quiero compartir mi fe con la gente. Quiero presentarme como un vivo testimonio delante de ti. Quiero decirle a la gente que tú eres poderoso para cambiar, para transformar a las personas. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Dele gracias a Dios en este momento. Dele gracias a Dios ahí donde está. Dele gracias a Dios. Dígale: alabo tu nombre, Señor, porque me has transformado. Esto no lo hace el hombre. Esto no lo hacen las políticas de las grandes ciudades. Esto no lo hace la obra de los abuelitos, ni las palabras de los padres. Esta obra solamente la haces tú. Solo tú puedes cambiar la vida. Yo soy el testimonio de lo que tú haces, Señor. Soy el testimonio de tu poder. Señor, soy el testimonio de tu obra. Soy el testimonio que para ti no hay nada imposible. Bendito Salvador. Levante sus manos. Dígaselo.
Gracias, Señor. Gracias, gracias por lo que has hecho. Muchas gracias por lo que has hecho. Haga una parada en su camino. Solo dele gracias a Él. Solo dele gracias. Solo dígale gracias por lo que has hecho. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.